Muy buenas tardes. Les doy la más cordial bienvenida a esta nueva sesión, a esta siguiente exposición que dentro de este curso básico de formación del secretariado electoral, pues tenemos el gusto, el agrado de escuchar, de seguir, que nos va a brindar la señora magistrada doña Claudia Valle Aguilasocho para pues continuar y concluir precisamente los relevantes temas que el día de ayer, cuya exposición comenzó el día de ayer, precisamente en torno a pues algunas tareas básicas, pero por demás relevantes, que llevan a cabo precisamente las personas que en el desempeño de la función del secretariado auxilian, apoyan a las personas que desempeñan la labor jurisdiccional en nuestro Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Antes de dejarle el uso de la voz a la señora magistrada, solamente recordarles, insistirles en que en la medida de lo posible, en la medida en que las señales de internet lo permitan, mantengamos nuestras pantallas abiertas, nuestras pantallas encendidas para que nos podamos ver todos y evidentemente los micrófonos cerrados para facilitar precisamente la exposición. Señora magistrada, muy buenas tardes. La dejo con su grupo. Adelante. Muchísimas gracias de nueva cuenta en esta segunda sesión que tengo el honor de compartir con ustedes la posibilidad de hablar de la función tan importante de las y los secretarios de estudio y cuenta. Ayer iniciamos hablando precisamente en un esquema de desarrollo formal de las tareas a cargo del Secretariado de Estudio y Cuenta sobre el objeto de estudio y retomando un poco esto, cómo se estudian los asuntos, con qué finalidad se estudian los asuntos y cómo es la cuenta, cómo se prepara y se rinde la cuenta. En ocasión de esta sesión vamos a abundar sobre cómo o en qué consiste dar cuenta. Señalábamos el día de ayer, solo para retomar donde nos quedamos, que básicamente el secretariado de estudio se comunica en la exposición del análisis del caso, dando cuenta o bien proponiendo la solución jurídica, y que esta mención o este término era sobre todo una reminiscencia, una formalidad del perfil original de este cargo, que se considera así, estudiar y dar cuenta, particularmente en algunas memorias de ministros de la Corte, de la Suprema Corte de nuestro país, hay expresiones que atienden a ello, a que el secretariado, como dice vamos a ver en la siguiente imagen, el secretariado deseablemente debe equilibrar estas dos funciones. Esta es una cita de un hoy magistrado de circuito, amigo del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, hay que decirlo, del hoy magistrado Carlos Alfredo Soto Morales, en su momento secretario de Estudio y Cuenta del ministro en retiro, don Mariano Azuela Huitrón, que nos revela precisamente el cómo se tiene la concepción de cuál es la función del secretariado, y dice: el secretario, la secretaria de Estudio y Cuenta, debe equilibrar sus dos funciones principales, el estudio y la cuenta, de manera que no haya tanto estudio que no haya cuenta, ni tanta cuenta que no haya estudio. ¿Y por qué señalamos esto? Y vamos a desentrañarlo juntos y juntas. Precisamente cuando hablamos de que haya mucho estudio, pero no lo podemos expresar en la postura de posible primera solución ante el equipo jurídico del cual formamos parte, ante las magistraturas con quienes trabajemos. Es un tema relevante en nuestra función. Podemos haber estudiado todo el expediente, pero no sabemos cómo plantearlo. Eso es a lo que se refiere. O podemos en ocasiones hacer planteamientos enormes basados en una concepción tal vez errónea de solución,
porque no hemos estudiado lo suficiente. Entonces, por eso se dice que no haya tanto estudio, que no haya cuenta, ni tanta cuenta, que no haya estudio. Tiene que haber estudio y tiene que darse una buena cuenta. A eso me quiero referir y por eso en esta ocasión de estas 2 horas que nos brinda la oportunidad de charlar con ustedes, hablaremos más a profundidad de cómo exponer estas propuestas de solución jurídica y entendida en toda su dimensión. Iniciamos, si les parece bien, hablar entonces de la cuenta. La cuenta, el Secretariado de Estudio y Cuenta, como ayer retomábamos la parte formal del perfil del Secretariado de Estudio y Cuenta, que se contiene en el reglamento interno del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en concreto en este numeral que señala la imagen, el artículo 44, dice que entre sus facultades está dar cuenta, me referiré al segundo punto, dar cuenta para decretar el cierre de instrucción. Esto es, vamos a dar cuenta no solamente de la solución del problema de fondo o de la propuesta para elaborar un proyecto de resolución, sino que también vamos a dar cuenta del trámite del expediente. Vamos a dar cuenta con el asunto cuando recién llega, vamos a dar cuenta cuando deba de cerrarse esta instrucción y podemos dar cuenta además formal en la sesión pública de resolución de asuntos. Siguiente filmina, por favor. ¿Qué es la cuenta entonces? Sobre todo por la formación en la que ustedes están inmersos e inmersas, tenemos que tener claro a qué nos referimos con esta terminología. Es la razón, señala la literatura, es la razón que da el secretariado a la magistratura de la ponencia de suscripción de un asunto que han recibido o que le ha sido turnado, ya sea porque llegue el expediente en ese momento o de alguna promoción recibida y del estado procesal que guarda el juicio o recurso. Con esto nos quiere decir que vamos a comentar con nuestros titulares o con las coordinaciones de ponencia cuando hayamos recibido un asunto recién turnado, cuando se turna de la Secretaría General de Acuerdos a las ponencias. En esta parte no sé si están o no familiarizados con ellos. Los asuntos ingresan, las promociones, los juicios, las demandas, etcétera. Toda la documentación que recibe un tribunal ingresa por oficialidad de partes, es turnada, si se trata de un juicio nuevo, a la Secretaría General de Acuerdos. Dentro de la Secretaría General de Acuerdos al Secretariado Técnico, que es la primera persona que tiene contacto con la revisión de la demanda, para que la Secretaría General de Acuerdos dé cuenta a quien preside el órgano con el turno de ese asunto. Las ponencias, entonces, después del acuerdo de turno que dicta la presidencia de cada sala, salas regionales o sala superior, la normativa y el procedimiento es idéntico para este fin del turno. El turno lo hace entonces la magistratura que preside la sala y la recepción del expediente en ponencia amerita dar cuenta o señalar al coordinador y a la magistratura que se ha recibido un nuevo juicio. También se da cuenta, una vez recibido un juicio, de las promociones que se presenten respecto de los juicios ya radicados o ya admitidos. Y desde luego también se da cuenta con el estudio del caso para proponer una solución jurídica en el formato de elaboración de un proyecto de solución al caso concreto. Hay una última cuenta formal, volvemos a decir, que es la que se da en sesión pública, que en ocasiones se da por ponencia y no por asunto. Y esto es también una forma libre de administrar de alguna manera el desarrollo de las sesiones públicas en las que las cuentas se dan por un orden de ponencia y se pueden dar solamente por una persona del secretariado o en una cuenta continua o conjunta por distintos secretarias y secretarios de estudio y cuenta de una misma ponencia o de diversas ponencias. Entonces, para efectos de esta charla con nosotros tenemos diferentes tipos de cuenta. Dar cuenta con los autos o acuerdos, dar cuenta en reuniones de trabajo que se tengan internas, sobre el perfil del sentido de los asuntos que estamos recibiendo en la ponencia o dar cuenta en sesión pública.
Se da cuenta del asunto. Cuando hablamos de dar cuenta de un asunto es porque estamos hablando de la posible solución jurídica o la posible solución al problema jurídico planteado en ese caso concreto. Por eso, si retomamos las palabras de un secretario de Estudio y Cuenta de la Corte, decía que había que haber un equilibrio entre el estudio y la cuenta. Siguiente, por favor. ¿Cómo debemos preparar dar cuenta? Nunca podremos dar cuenta completa, que esa es nuestra tarea, si no hemos estudiado todo lo necesario. Si vamos a dar cuenta de un auto para elaborar un acuerdo, pues tendremos que haber analizado la promoción que recibimos y desde luego ver si esta promoción no impacta con una petición previa recibida también por escrito. A partir de lo que estudiemos, vamos a hacer una selección de qué es lo necesario y lo relevante para exponer el caso o la petición y la solución que debemos dar, ¿no? Para resolver en este caso el emitir un acuerdo o bien para preparar un asunto. Recordemos, como decíamos antes, que se debe de estudiar desde el auto de turno, la demanda, el informe circunstanciado que rinden las autoridades, si hay o no terceros interesados, el acto impugnado o la resolución impugnada, las pruebas si las hubiera, desde luego, todas las actuaciones previas al acto impugnado, la normativa aplicable y los precedentes. Este es tener una cuenta completa si lo que vamos a exponerle a nuestra titular, a nuestro titular, pues es la solución jurídica del caso en lo global o de la controversia. Siguiente, por favor. Si vemos la siguiente imagen, quisiera que reparáramos un poco en el primero de los puntos destacados. No se trata en la cuenta de exponer todo. Si hablamos de todo y no le damos un peso específico a lo necesario y a lo relevante, lo que tenemos es una descripción completa de todo lo recibido, pero no tenemos una cuenta correcta y completa. Se debe exponer solamente, debido a su trascendencia, lo que es necesario para que comprendamos el asunto y para fijar una postura de frente a un proyecto. La cuenta, entonces, no siempre será igual de cada asunto. Va a depender de la persona a quien le estamos exponiendo el caso, el tiempo que tengamos para ello y la finalidad con la que estamos dando cuenta. Debemos siempre procurar dar los datos más relevantes, no solo por el tiempo concedido para dar la cuenta, porque la cuenta es precisamente este ejercicio interno de elaboración de la solución jurídica y tomará tanto tiempo como sea necesario. Sin embargo, en ocasiones, por el número de asuntos que se reciben y la urgencia en la decisión, tenemos que tener preparada la cuenta de un asunto, el estudio del asunto para exponerlo y dar nuestra opinión sobre la posible solución jurídica en el menor tiempo posible. Y para ello el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, a diferencia de los juzgados de distrito, de los tribunales unitarios, y me atrevería a decir de casi todos los tribunales en este país, es un órgano que busca hacer de la expeditez una forma de garantizar el acceso a la justicia electoral en breve tiempo. Como ustedes saben, hay asuntos en los cuales, si se trata de cuestiones de proceso electoral, todos los días y horas son hábiles, pero todos los actos son una secuencia de actos que no pueden paralizar el proceso y que nos obligan a que si llega un asunto lo estudiemos de inmediato. No sé si estén familiarizados con la estadística de tiempos promedios de decisión. Los tiempos promedios de decisión, los más altos, no exceden a 16 días en ninguna de las salas del tribunal. En ningún juzgado de distrito puede decir que sacan un amparo de fondo, no la suspensión, la resolución de fondo en 16 días. Pero la materia electoral impone esto. Tenemos dos grandes hándicaps frente a nuestro quehacer jurisdiccional. Nunca un asunto debe volverse irreparable la violación que se haga valer por la falta de una decisión oportuna del Tribunal Electoral. Si va a haber una toma de protesta y resulta que el asunto que nos acaba de llegar un día o 2 días antes involucra que se vuelva irreparable la violación alegada porque precisamente se va a integrar un órgano como por ejemplo un congreso, tendríamos el término de 2 días para integrar el expediente, para solicitar los informes necesarios, para revisar las actuaciones y proponer y que se sesione la propuesta jurídica para que la decisión sea tomada como órgano.
Por eso, en esta primera aproximación a la cuenta, se incluyó por parte de mi equipo esta presentación en la que dice que los tiempos son importantes. Yo hice una suerte de ejercicio con mi equipo de que me contestaran un profesional operativo, un secretario auxiliar, que hoy ya tienen otra denominación, y un secretario de estudio y cuenta experimentado, que era para ellos dar cuenta. Y digo ellos porque fueron curiosamente 3 varones en esta selección. ¿Qué se necesitaba para estudiar un asunto? Antes de que terminemos esta charla les voy a poner sus respuestas. Fueron del todo técnicos, trataron de abarcar casi todo, pero sin embargo su esquema mental escapó al detalle. Es importante después de este curso que con el material que les dé, ustedes se hagan esa misma pregunta para cada una y cada uno. ¿Qué es para ustedes necesario en el estudio de un asunto y de qué se tiene que dar cuenta y cómo? ¿Por qué les digo que esto será un ejercicio didáctico positivo de mucha utilidad? Porque solo cuando nos lo cuestionan, hacemos casi un checklist de lo que no se nos debe pasar. Y en los hechos, a veces por las prisas, si no volteamos a ese checklist, vamos a obviar algunos de estos pasos. Por eso es importante y quiero compartirlo con ustedes, que yo, aprovechando esta invitación, quise que mi personal reflexionara en qué es dar cuenta. Y por eso la secretaria de Estudio y Cuenta, que me ayudó con esta presentación, puso algo que yo les digo siempre. Denme cuenta de lo más relevante, porque en ocasiones se da cuenta de todo y en desorden, de tal manera que el escucha, que es su titular, no entiende hacia dónde están dirigiendo su exposición. Les tenemos que adivinar y cachar hacia dónde van. Y eso es una tentación de frente a la historia del caso, pero no de frente a la propuesta de solución del caso. Con eso tendremos que lidiar y es con el día a día que se va formando una manera más pulcra de análisis, también de presentar o dar cuenta en los asuntos. La capacidad de síntesis, como dice también esta imagen o destaca esta imagen, la capacidad de síntesis y la detección del problema jurídico a resolver es muy importante. En palabras llanas, si ustedes y cada una de ustedes cuando va a dar cuenta solo expone el problema y no lleva identificado cuáles son los puntos de litis y la posible solución, entonces ustedes lo que van es a esperar que alguien les diga, que alguien, su titular, les diga qué hacer con esos hechos y con esas pruebas y con esa problemática. No. La parte más sustantiva del equipo jurídico de una ponencia es el Secretariado de Estudio y Cuenta, porque hace propuestas de solución. Había en alguna ocasión comentarios entre secretarios de juzgados o de tribunales que decía, es que yo le tengo que contar el asunto a mi titular y que él me diga en qué sentido voy a preparar la propuesta. En el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación no es una letra escrita, el Secretariado de Estudio y Cuenta es un perito en la materia que debe de hacer propuestas de solución jurídica sostenibles. Por eso entonces no son narradores del caso, no son narradoras del caso, son peritos en derecho, peritas en derecho, que han estudiado el asunto y que van a identificar los puntos claves para llevar a la propuesta de solución ante su titular. Por eso es que la síntesis y la detección del problema jurídico no va a ser algo esperado del titular. El titular lo esperará de cada una y de cada uno de ustedes. La titular lo esperará de cada una o de cada uno de ustedes. Adelante, por favor. Dirán ustedes, ¿y cómo puedo preparar de mejor manera la cuenta que tengo que dar? Así como en términos generales en la apreciación de los hechos se pregunta el qué, el cómo y el cuándo. Estas preguntas son detonantes, el qué, el cómo y el cuándo. En nuestros casos es muy importante acotar el problema haciéndonos preguntas detonantes.
Les presento a continuación una serie de cuestionamientos que les van a servir de guía para ubicar y contextualizar la problemática que se les presenta. Dentro de estos cuestionamientos que nos sirven para identificar estos aspectos relevantes, que en su caso deben incluirse en la cuenta que den, están los presupuestos y requisitos procesales, primero que nada, porque estos nos justificarán una propuesta de desechamiento o de sobreseimiento. El órgano es competente. En el caso, les diría, el asunto es electoral. O sea, vamos a hablar, en este caso, el órgano que emitió la resolución tenía competencia. El asunto es de naturaleza electoral. Esto adiciónenlo lo vamos a adicionar a la gráfica que les estoy pasando. Los primeros cuestionamientos deben ser esos. Los siguientes tienen que ver propiamente con los requisitos procesales. Se cumplió con el principio de definitividad, o sea, ya nos toca resolver a nosotros como salas porque ya se agotó la jurisdicción de un tribunal electoral local, porque si no se cumple con esa definitividad o agotar los recursos ordinarios previstos para las autoridades locales, no podemos, salvo casos de excepción y justificados, conocer de este asunto aún. ¿Debemos reencauzar si no se cumple el principio de definitividad? Probablemente sí. La vía en que promueven, la vía en que se presentó la demanda es la vía correcta, porque como les decía ayer, un escrito de tercero, aparentemente identificado como escrito de tercero, puede ser una demanda realmente, un planteamiento de un demandante que debe ser encauzado. Pero es la vía, por ejemplo, el juicio ciudadano para conocer de resultados electorales, porque si no es la vía, entonces procede con el ajuste de vía o la reconducción a la vía correcta. Este tipo de cosas se las deben de preguntar en este orden. Primero, para ver si podemos zanjar todas estas barreras que nos dicen que el juicio no es procedente antes de irnos con la tentación del examen de fondo, que yo les ponía como ejemplo a mí misma cuando estaba en un tribunal colegiado de circuito mixto y que yo quería ver primero la solución de fondo porque a veces las causas de improcedencia no eran evidentes y también mi falta de experiencia en ese momento no me las hacía tan evidentes. Nos puede pasar y nos puede pasar a todas. ¿Por qué? Porque resulta que al final las problemáticas que se nos presentan son problemáticas que buscan una solución que además nos resulta importante, interesante y dejamos de ver si debemos y podemos y están dadas las condiciones para analizar el fondo. Entonces, nos vamos a preguntar sobre la competencia del órgano, nos vamos a preguntar sobre la materia, nos vamos a preguntar si no se agotaron o si se agotaron las instancias, si la vía elegida es la correcta o hay que reencauzar, si procede o no el asunto, si se presentó la demanda en tiempo. Y aquí vienen otras cuestiones que no están en la ley, que son las últimas preguntas de esta filmina. ¿El expediente está debidamente integrado? Esa es una carga de las y los secretarios de estudio y cuenta, ver que el expediente esté debidamente integrado o si debemos requerir información. Y ustedes dirán, ¿y cómo sé cuando un expediente está debidamente integrado? ¿Cómo se fija la litis en estos asuntos? O en todos en general, con la demanda y la contestación de la demanda. Aquí es con la demanda y la rendición del informe de la autoridad, porque no tenemos una controversia entre partes, sino entre un ente jurídico legitimado y una autoridad electoral. Entonces, el expediente debe estar debidamente integrado para nosotros si tenemos desde luego la demanda, que es lo que sí vamos a tener porque con esta se inicia inclusive la formación del expediente, pero si los informes de todas las autoridades están ahí, si a los terceros interesados se les dio vista con la demanda, si tenemos o no la constancia, porque nosotros somos órganos de revisión de otras tomas de decisiones de otras autoridades, si tenemos lo que se llama constancia de retiro de estrados del aviso de interposición del medio de impugnación, porque como deberán ustedes recordar, los medios de impugnación en materia electoral por excepción se presentan de manera directa ante nosotros. La ley dice
que se deben de presentar ante la autoridad responsable, en este caso ante la autoridad que emite el acto. Y cuando se presentan ante esa autoridad responsable o emisora del acto, esa autoridad tiene que publicar en sus estrados físicos y electrónicos que se ha presentado ese juicio, porque es la forma en que quienes puedan tener interés en ellos, los terceros o no terceros interesados, sepan que se ha presentado dicha demanda. Si no tenemos la constancia de retiro de estrados, es importante solicitarla, porque puede ser que haya terceros interesados en el asunto que queden inauditos o no puedan venir a exponer los argumentos que en defensa del acto que se reclama por otra de las partes puedan hacer valer inclusive causas de improcedencia o elementos o argumentos sobre la cuestión de fondo. Por eso esto no viene en ninguna ley, pero es importante en este curso tomarlo en cuenta. También vamos a considerar que no está debidamente integrado el asunto si nos faltan constancias base del acto impugnado. Ayer les decía que había en ocasiones actos que tienen a su vez o que preceden de otros, que son importantes ver las razones de ellos y que los tenemos que solicitar el envío para tener completo el expediente. Esta se llama, en términos técnicos, la facultad de mejor proveer o para llegarse pruebas para mejor proveer. En el caso nuestro, nosotros no pedimos pruebas como tribunales distintas a la documentación necesaria y suficiente para resolver el caso, pero es una suerte de ejercicio de esta facultad para atraer elementos necesarios a la resolución, al resolutor, para poder presentar al Pleno una solución jurídica. Seguimos, por favor. Como les anticipaba, en materia electoral en ocasiones hay asuntos que llevan una urgencia particular. Identificar cuándo estamos ante asuntos urgentes es vital. Es vital precisamente porque tenemos un mandato constitucional de expeditez para evitar que las violaciones a derechos de ciudadanía no queden de tal manera consumadas que sea imposible o irreparable su violación. Ver si un asunto es urgente o no, pues nos da la pauta precisamente para apurar el estudio y presentar la cuenta. ¿Qué asuntos son urgentes? Estamos ante medidas cautelares o de protección. En el caso de violencia política por razón de género, siempre serán de urgente decisión. Y serán de urgente decisión por la naturaleza de estas medidas. Las medidas de protección en materia de violencia política de género son diferentes al estudio de fondo, así vamos a analizar si existió o no la violencia política, sino a que sea necesario salvaguardar la integridad física de la víctima o de la posible víctima, en ocasiones también de personas que trabajan para la posible víctima o inclusive de personas que pertenecen a su entorno familiar. Al ser necesario ponerlas en salvaguarda, estas medidas de protección son extremadamente urgentes, no admiten espera, debe de proveerse de inmediato. Aun cuando no seamos órgano competente, la propia reforma en materia de violencia política por razón de género dice que el órgano de primer contacto que conozca de este tipo de demandas, aun cuando no sea competente, debe proveer, esto es, debe resolver en la adopción de medidas de protección si fueran necesarias. Entonces, cuando ustedes lean una demanda donde el tema sea violencia política por razón de género y se solicita o se advierte, porque también oficiosamente se pueden hacer valer, la necesidad de salvaguardar la integridad física y la vida de las posibles víctimas, las medidas cautelares deberán ser consideradas como un asunto de urgente resolución y por lo tanto la cuenta de que así se ha advertido debe ser inmediata. Medidas cautelares. Esto se da en términos generales en asuntos del conocimiento del INE, por ejemplo, para bajar spots del aire cuando se considera que esta propaganda es contrario a los principios constitucionales. Las medidas cautelares
en tratándose de asuntos que llegan a revisión solamente de la competencia de la sala especializada y de la sala superior en revisión del procedimiento especial sancionador. También son asuntos de urgente estudio y de urgente cuenta y de urgente resolución, por tanto. ¿Qué otros asuntos se consideran como urgentes en la cuenta? Cuando nos planteen o tengamos dudas sobre si somos competentes o no, hay un plazo para ello. ¿Por qué es importante? Porque no podemos retardar injustificadamente la decisión por parte de una autoridad que sea competente. Entonces, si consideramos que nuestra competencia está cuestionada o no somos competentes, deberemos hacer un planteamiento, dar cuenta con el asunto para que se haga una consulta competencial o bien se envíe el asunto al órgano que resulte competente. Puede ser en el caso a una autoridad local o puede ser la competencia de la sala superior. Otro tipo de asuntos que implican una cuenta pronta y urgente son aquellos donde se pueda tratar de asuntos que por su importancia y trascendencia proceda que ejerza facultad de atracción la sala superior. ¿Sobre qué asuntos procede el ejercicio de facultad de atracción? Que solo tiene sala superior. Las salas regionales no podemos ejercer facultad de atracción respecto de los tribunales locales. Esto es muy, muy importante. En ocasiones se presentan demandas donde solicitan en una inexactitud de la comprensión de la figura de facultad de atracción, que las salas regionales ejerzamos esta facultad de atracción y que conozcamos de algunos asuntos. La facultad de atracción tiene como propósito que un órgano terminal conozca y además un órgano que tenga esta facultad interpretativa y de creación de criterios de jurisprudencia, que dé además pautas que le sirvan al resto de las autoridades electorales en el país y no solo en una sola circunscripción, que se pronuncie sobre el tema para generar una directriz, un lineamiento, un entendimiento o un criterio necesario para dar certeza jurídica sobre algún tema en particular. Entonces, no siempre va aunque se proponga la facultad de atracción, nunca o no necesariamente solo con la solicitud se considerará procedente ejercer esa facultad de atracción. Vuelvo a insistir que solo ejerce sala superior como órgano terminal, como órgano cúspide y como órgano cuyos criterios que emanan de sus decisiones, sean o no tesis, vuelven a ser precedentes relevantes para todas las autoridades jurisdiccionales electorales del país. La vinculación con un proceso electoral, o sea, otro tipo de asuntos en esta lista que estamos tratando juntas y juntos, como considerado urgente, son aquellos que se relacionen con los procesos electorales. Por ejemplo, tenemos elecciones en curso celebradas, en el conocimiento de los tribunales electorales de Hidalgo y de Coahuila sobre elecciones en este año. Sala Toluca y Sala Monterrey, que tengo el privilegio de integrar, podemos recibir asuntos en los cuales, una vez decidida en la instancia local sobre la legalidad de los resultados, los recibamos nosotros en una revisión extraordinaria de resultados. Tenemos que dar celeridad en verlos, ya es de frente a resultados antes de la toma de posesión, y desde luego garantizándoles la posibilidad de ir a una tercera instancia que es la sala superior. Pero les pongo un ejemplo donde la celeridad es mayor. El registro de candidaturas, por ejemplo. El registro de candidaturas que tiene un periodo y un plazo y si se trata de impugnaciones relacionadas para dar posibilidad de que ese registro quede firme y que la persona que no fue registrada pueda entrar a iniciar un proceso precisamente de campaña. Esos asuntos son de suma celeridad que los tribunales los tenemos que decidir. En estos hay pocos asuntos que en la ley de medios y en la ley de medios federal me refiero y también en las leyes locales tengan plazo legal para resolver. Por eso no tenemos que vislumbrar la urgencia de un asunto porque tenga o no tenga plazo para decidir, sino de frente a la naturaleza del acto de que se trate y a la posible irreparabilidad de las violaciones a derechos
de ciudadanía que puedan estar inmersas en ese tipo de juicios y de frente a la naturaleza de esos actos. Por eso, estos puntos que se enlistan aquí deben ser importantes en sus primeras aproximaciones o primeras formas de familiarizarse con qué asuntos son o no son urgentes. No hay un listado en la ley. De ahí que yo celebro que en esta ocasión los podamos tratar de manera además amplia y detallada para darles una idea global de qué asuntos deben considerarse urgentes. Seguimos, por favor. Si como hemos mencionado, ya en la preparación de la cuenta vimos si se dieron los requisitos de procedencia del juicio y no nos detuvimos en alguno de ellos porque se actualizara, ya sea la presentación extemporánea de la demanda, la falta de competencia. Debemos entonces empezar a analizar y a estudiar y a preparar la cuenta sobre de qué trata el fondo del problema. Cuando decimos, esta es una sentencia de fondo, o vamos a ver el fondo del asunto, nos referimos en sí precisamente a los puntos en litis, no ya a aquellos requisitos que nos iban a permitir ver la viabilidad del juicio o del medio de impugnación. Pareciera ser obvio, pero prefiero reiterarlo. Si lo que vamos a analizar entonces es cuál es la problemática de fondo, nos tenemos que empezar a preguntar ¿cuál es la pretensión de la parte actora? Esto en términos llanos es ¿por qué acude ante un tribunal? ¿Qué quiere la parte actora y por qué quiere esto? ¿Qué considera que puede obtener de ese juicio? La primera de las cuestiones va a ser esta. ¿A qué viene a juicio? ¿Cuál es su pretensión? Si no tenemos claro cuál es la pretensión, cuando nos toque elaborar el proyecto de resolución, probablemente lo que incurramos es en una falta de congruencia entre lo pedido y lo resuelto. Por eso la pretensión es importante identificarla. Leer toda la demanda y entender cuál es el objetivo del juicio que se está presentando. ¿Cuál es el problema jurídico? Es la segunda de las cuestiones. Vamos a ver entonces, habiendo visto cuál es la pretensión, vamos a ver como técnicos y especialistas en derecho, cuál es la problemática en el derecho. ¿Qué derechos están involucrados? ¿Y por qué se dice que no se respetaron debidamente o que fueron anulados o no posibilitados? Ese es el segundo estadio de la preparación del estudio de fondo de un asunto. Necesario, absolutamente necesario, delimitar el problema jurídico. Y el problema jurídico lo vamos a poder delimitar si vemos precisamente la demanda y el acto impugnado. Y los tenemos que contrastar. ¿Qué decidió antes la autoridad? ¿Cuál es la figura jurídica que está inmersa en esto? ¿Cómo se regula esa figura jurídica? ¿Cómo sostuvo la autoridad responsable que se regulaba? Y cómo en una subsunción al caso, cómo en una identificación de la problemática del caso, nos dice que se da o no una violación o una restricción de derechos. Eso lo tenemos que ver con mucha claridad. Yo les recomiendo hacer notas y esquemas de identificación del problema jurídico. Después no será necesario, pero de inicio sí. Hacer bullets, preguntarse si en el estudio de un expediente les surge una duda, no lo dejen para después. Hagan una lista de dudas surgidas sobre el estudio. En el desarrollo del análisis del expediente, anótenlas y regresen a ellas. De aquí faltó esto, dijo tal cosa el actor, la autoridad realmente sostuvo esto que dice el actor y vuelvan a contrastarlo. Es importante un análisis detallado del problema jurídico siempre y la toma de notas nos ayuda a que no se nos escapen estos detalles. Hay un problema de pruebas, esto es, si ya vieron el derecho que se estima violado, el planteamiento y lo que quiere la parte actora, la pretensión, tenemos que ver si está suficientemente sustentado que tiene ese derecho.
y que el acto que dice impugnar o que le resultaría lesivo de ese derecho, si en realidad se demuestra con las pruebas que hay en el expediente que fue así o que no lo fue. Si vemos que no hay un problema de pruebas, entonces tenemos que identificar si hubo una inaplicación una aplicación de la norma correcta o incorrecta. Si la decisión se tomó con base en el derecho que era aplicable. Porque en ocasiones nuestro problema no es de acreditar los hechos base de la acción, sino que la forma en que en la visión del juzgador estaba normado ese derecho, puede haber errores. Puede haber errores en la norma aplicada o puede haber errores no en la norma aplicada, sino en la interpretación de la norma. Y ahí entramos al quinto nivel de análisis. El problema no es del derecho que aplicaron, el problema es cómo se interpretó el derecho. Esos son sus estadios o niveles de examen de un asunto de fondo. Siguiente, por favor. Mi secretaria aquí pregunta algo curioso. ¿Es jurídica o políticamente relevante el asunto? Ustedes se preguntarían si es jurídica o políticamente relevante el asunto. Les voy a decir por qué siempre es importante considerarlo. No porque decidamos con razones políticas, es porque en la construcción de los argumentos de las sentencias, lo que digamos va a tener una repercusión en el ámbito del ejercicio de los derechos políticos, pero también en el ejercicio de la vida interna de partidos políticos. Y aquí quiero hacer un alto. Los tribunales electorales tenemos posibilidad de decidir asuntos de vida interna de partidos políticos, pero no se ven con un rasero idéntico a los asuntos que no se tratan de vida interna de partidos políticos, porque la vida interna de los partidos políticos se rige por algunos principios que son muy importantes. Hay una autodisciplina, hay una organización y una estrategia de partido que los propios tribunales no podemos cambiarle el sentido que se dan en su orden interno. Por eso esta pregunta a eso se refiere. Si vamos a interpretar una norma de un estatuto de un partido político, si la vamos a excluir del orden jurídico aplicable en la vida interna por ser contraria a la Constitución, tenemos que ver, no dejar sin contenido otras normas que están también precisamente previstas en ese cuerpo normativo interno de los partidos políticos. Por eso el contexto no es solamente en el derecho, sino en la consecuencia que podemos generar para que sea funcional la figura jurídica o para que no vaciemos de contenido alguna figura jurídica por no identificar precisamente que forma parte de un sistema de normas y cómo se rige o bajo qué visión debe verse ese tipo de problemas. Y hago alusión a los problemas de vida interna de partidos políticos, porque, por ejemplo, nunca un tribunal electoral podrá decidir que porque un candidato es inelegible, decidir quién es el candidato o la candidata que deba asumir esa postura, porque eso es vida interna. Pero tampoco podríamos irnos, por ejemplo, en elecciones de sistemas normativos internos a decir cuál es la forma de elección mejor o más desde una visión occidental, más protectora de derechos. Por eso, a la pregunta lo que se refiere es, jurídica y políticamente, ¿es relevante el asunto? ¿Es relevante también la forma o es marcada la consecuencia que va a tener a partir de nuestro estudio? Para tenerlo en cuenta. Es para tenerlo en cuenta. Segundo análisis, ¿es necesario un estudio de constitucionalidad o de convencionalidad o estamos solo en un plano de legalidad? Vea derechos fundamentales, ¿debemos aplicar el plano de convencionalidad o no? Tenemos que hacer un estudio realmente de constitucionalidad de normas. Si vamos al control abstracto o al control difuso,
de la regularidad constitucional de las normas, tenemos que decir que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación no puede hacer control abstracto. Se necesita de un acto concreto de aplicación de una norma para poder analizar si esa norma es contraria o no a la Constitución. La pregunta siguiente es, ¿podemos hacer control oficioso de constitucionalidad o necesitamos que nos lo solicite? Para esto las tesis de la Corte nos dan una pauta completamente clara al respecto. ¿Podríamos declarar la inaplicación de una norma a partir de un análisis oficioso? Sí, cuando es evidentemente contraria al orden constitucional y violenta o restringe de manera injustificada derechos fundamentales. Lo cierto es que esto no es una práctica frecuente, ¿no? Y siempre, a la inversa, ahora les pongo el otro escenario, siempre que en la demanda vean que solicitan la inaplicación de una norma, no necesariamente nos obliga a hacer control de constitucionalidad de la norma. Tenemos que ver si ese control de constitucionalidad es necesario o no es necesario, o si con una interpretación conforme de normas es suficiente. Para esto también las tesis y jurisprudencias de la Corte que les haré llegar en cuanto al estudio oficioso del control de constitucionalidad de normas, cuando se debe de optar por él como última medida necesaria, para lo cual previamente tenemos que buscar evitar el llegar a la posibilidad de inaplicar o de excluir precisamente de la norma de esta vigencia que tiene, porque el Poder Judicial no busca ser precisamente un legislador negativo y no busca tampoco anular el ejercicio parlamentario de creación de normas, salvo en casos excepcionales. No hay un deber que justifique que siempre que se haga este planteamiento lo tengamos que hacer. Se tiene que ponderar si es necesaria esta confronta de frente a la posibilidad de inaplicación o si bastaría con una interpretación conforme de normas. Siguiente punto, tenemos que identificar en el fondo si es un caso difícil o fácil, pero no en la práctica. La Suprema Corte de Justicia de la Nación empezó a hacer una clasificación de cuáles son los casos difíciles. Para el Poder Judicial de la Federación, esta ha sido una escuela que hemos aprendido a identificar los casos frontera o los casos difíciles, donde desde luego tendríamos que establecer primero si se plantean cuestiones de constitucionalidad, violación grave a derechos fundamentales, si se trata de una temática novedosa, si se trata, por ejemplo, de la posibilidad, también podríamos incluirlos como casos difíciles, la posibilidad de llegar a separarnos o de poder entrar en controversia con un criterio sostenido por otra sala o por la sala superior que no sea jurisprudencia o tesis, también quedarán inmersos dentro de los casos difíciles. No es la dificultad en cuanto sí mismo el estudio, sino por tratarse de un caso límite, un caso frontera, un caso novedoso. Vamos a ver si existen precedentes aplicables, como les decía antes. ¿Cuáles son los precedentes aplicables? Respecto de las salas regionales, los precedentes que no podemos obviar son los de sala superior por ser el revisor ulterior. Los precedentes que podemos seguir, pero que no son obligatorios, pero que sí nos llevan a buscar una consistencia en los criterios entre salas, son los de salas regionales. Lo digo de nueva cuenta de manera pausada. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación es una unidad que para su funcionamiento efectivamente tienen competencias las salas regionales delimitadas y la sala superior. Dar certeza jurídica en el tratamiento de los mismos problemas jurídicos es nuestro deber y es un deber constitucional, brindar certeza jurídica. Buscaremos evitar sentencias contradictorias, esto es, que una sala decida respecto de un problema muy similar en un sentido y que otra lo decida en otro. Por eso, aun cuando no son precedentes, no son obligatorias las decisiones de una sala regional frente a otra sala regional, sí son precedentes que debemos identificar que existen para perfilar nuestro propio criterio y evitar generar
sentencias contradictorias, con ellos dejar cumplir con la certeza jurídica que como unidad y como tribunal tenemos que atender. Los precedentes de sala superior, que no son tesis ni son jurisprudencia, son argumentos de autoridad para nosotros. Si no los vamos a compartir del todo porque el asunto presenta circunstancias que lo diferencian, debe de llevar a una motivación en nuestro propio proyecto. Debemos de decir por qué, sin dejar de ver que existe ese precedente, lo consideramos distinto o no del todo aplicable. ¿Por qué? Por la misma razón que decía antes, porque el deber de mantener como unidad y como único tribunal la certeza jurídica es un deber constitucional. Entonces, precedentes aplicables, precedentes identificables, los de las salas y los de la sala superior. Precedentes aplicables, los de sala superior son un argumento de autoridad. Aquellos precedentes que además hayan generado tesis relevantes o jurisprudencia, pues desde luego debo decirles que no solo es un mandato el inaplicar o el de inobservar una jurisprudencia que fija un criterio sobre un asunto es causa de responsabilidad administrativa. Esto es, no son obligatorias las jurisprudencias. Las tesis aisladas o los criterios aislados deberemos motivar por qué no son aplicables o por qué no se comparten. El órgano resolutor si guarda una postura dividida respecto al tema. Esto es bien interesante. ¿A qué nos referimos con ello? Si el propio tribunal que componemos respecto de un mismo tema ha tenido criterios no unánimes o no mayoritarios o una decisión sumamente dividida. Lo tenemos que tener en claro porque eso nos impone a darnos cuenta que estamos frente a un problema no sencillo, más bien ante un caso difícil que amerita una argumentación reforzada. Es por eso que se incluye dentro de las cuestiones de fondo. La persona titular, o sea, su magistrado o su magistrada, tiene alguna postura minoritaria relacionada con un asunto. Y aquí yo me sonrío. Imagínense que ustedes no tengan presente que su magistrado o su magistrada sobre este tema tiene una postura minoritaria y ustedes van con el voto de la mayoría a presentar su propuesta de solución, pues claramente que no va a ser del agrado de ese titular y les va a decir, usted no sabe qué pienso yo respecto de ese tema. Primera cuestión, sí hay que tomar muy en cuenta cuando nos incluimos en un equipo jurídico ya conformado, cuáles son los puntos o las temáticas en las que se tiene una postura diferenciada o una postura particular. Ustedes dirán, en el caso del tema de paridad de género, que parece ser el que nos va a dar mucha claridad en los ejemplos. Respecto del tema de paridad, en ocasiones se dan posturas diferentes entre magistraturas mujeres y magistraturas hombres o indistinto. No en la efectividad de la paridad, sino en la dimensión del principio de paridad. Y si ustedes no saben cómo es el criterio de su titular, pueden ahí dar una revisión de los precedentes. Otros asuntos que dejan también siempre, yo les diría, chequen particularmente todos los asuntos no resueltos por unanimidad y lean los votos particulares. Las votaciones particulares o votaciones diferenciadas siempre nos dejan muchas lecciones, no solo para identificar más a fondo el análisis, sino también para cuestionarnos nosotros el estudio de ciertas figuras jurídicas. Y saber, en este caso, las posturas de unos y otros de los magistrados. Lo mismo ocurre en la Corte. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, inclusive no me dejará mentir Carlos, que ya es como de mi misma añada, de los votos de algunos ministros que dieron lugar, era tal la postura que había publicaciones solamente de los votos particulares o los votos en contra de un ministro de la Corte o de varios ministros, que después se volvían libros de derecho porque
porque el análisis era complejo de una figura jurídica y ameritaba un desarrollo mucho mayor que lo que daba el caso en particular. Bueno, en sala superior, el magistrado Galván durante, y quiero hablar de esto porque a lo mejor así les dejo más el ejemplo. El magistrado Galván, por ejemplo, tenía una particular forma de entender cuándo surtían efectos las notificaciones para efectos de la oportunidad en la presentación de las demandas. Es un caso era un tema de procedencia y votaba diferente. La actual integración de la sala superior hay una literatura amplia en los votos particulares o votos diferenciados que se dan y todos ellos son muy valiosos. Son opiniones diferenciadas, pero no por ello son opiniones que les falte sustento, al contrario, tienen muchísimo sustento también para proponer una visión diferente. Así que yo les invito a que conozcan las posturas, pero que además identifiquemos esas razones que se dan en estas votaciones diferenciadas. Sin duda son a su vez un desarrollo muy puntual de las pequeñas variantes de ópticas que pueden dar lugar a una propuesta de solución jurídica diferente. Recuerden que nuestra tarea como secretarias y secretarios de estudio y cuenta es dar o proponer soluciones jurídicas sostenibles en el derecho y sostenibles en la prueba de los hechos en concreto que son base de este derecho que se reclama para ser protegido. Siguiente, por favor. ¿Cómo se rinde la cuenta? Como ya decíamos antes, hay que dar información relevante, hay que dar información pertinente, no hay que dar extras. En Monterrey dicen, y yo lo he aprendido, no hay que dar feria de más. Es concentrarnos en lo que importa, en lo relevante, en lo pertinente y tener un orden. Cada asunto nos va a marcar la pauta, cada asunto tiene sus particularidades. Nunca vamos a encontrar asuntos idénticos o prácticamente casi nunca. Tenemos que tener estas preguntas detonadoras que ya dijimos antes, ¿no? Y este es un concentrado de ello. Y en general la cuenta debe darse contestando estas preguntas, estas 5 preguntas básicas. ¿Seguimos? ¿Quién impugna? Es importante decir de quién impugna, en qué calidad impugna. ¿Es un partido político? ¿Viene en defensa de intereses tuitivos o viene en defensa de intereses propios? Destacar esa calidad, se trata de una candidatura, de una ciudadanía, del denunciante en el caso de una queja, o un integrante de la comunidad indígena, porque recordemos que uno de los puntos esenciales en el inicio de nuestro examen es ver si tiene legitimación a la causa y legitimación al proceso, o si teniendo legitimación no acredita la personería, o si es un sujeto que el derecho impone una protección reforzada. Por ejemplo, en el caso de menores, ¿no? O en el caso, por ejemplo, de comunidades indígenas, donde se prevé una protección reforzada de sus derechos, que involucra incluso, como les decía en la sesión pasada, que aún sin expresión de agravios tengamos que hacer un análisis de su pretensión y entrar al análisis precisamente del acto que podamos identificar como acto que lesiona sus derechos. Entonces, ¿quién impugna? El qué, el cómo y el cuándo. Recordarán, este es su qué, el cómo y el cuándo. ¿Quién impugna? ¿Qué impugna? Para hablar de qué se impugna, regresamos a la imagen anterior, por favor. En el que impugna tenemos que decirle a nuestro titular cuál fue el sentido de la decisión que estamos revisando. Generalmente esto se da en revisiones de sentencias de tribunales locales. El tribunal local confirmó, modificó, revocó. ¿Y por qué confirmó, revocó, modificó el tribunal local? ¿No? Sobre todo sobre los puntos que son materia de impugnación, no sobre toda la sentencia, sino se impugna toda la sentencia. Siguiente, por favor. ¿Por qué se impugna? ¿Por qué acuden ante nosotros? Que en ocasiones hay sentencias que en primera instancia benefician a la parte que después viene con nosotros y dicen, oigan, pero si obtuvo su pretensión, ¿por qué viene? Nos acaba de pasar un caso y me gusta poner estos ejemplos para no dejarlos nada más en la teoría.
el caso de una síndica municipal que había obtenido en la instancia previa la declaratoria de existencia de violencia política por razón de género del presidente municipal, ella como víctima de la conducta, y decías, bueno, pero si obtuvo la declaración de existencia de la violencia política, ¿por qué impugnó? Porque también venía el presidente municipal, por supuesto. Su pretensión con nosotros era que además se incluyera al funcionario en esta lista de sujetos sancionados por violencia política. Entonces, tenemos que identificar, ella venía con su causa de pedir, era que lo obtenido no era suficiente, que también era procedente la inclusión en la lista. Él, por su parte, el funcionario, la causa de pedir era que se revocara la declaración de existencia de la violencia política, se considerara que no había existido un trato discriminatorio ni un trato violento. Entonces, teníamos dos causas de pedir en dos juicios que iban a resolverse juntos. ¿Y cuál es la pretensión de uno y cuál es la pretensión de otro? Y hay que hacer ese análisis y hay que esquematizarlo, y desde cuando damos cuenta hay que identificar por qué impugna cada una de las partes, porque puede haber diversidad de partes. En otros asuntos, por ejemplo, hoy decidimos, como sala regional, decidimos un asunto, tres juicios acumulados sobre la figura de la representación indígena o las diferentes formas de representación indígena posibles en los ayuntamientos en San Luis Potosí, y teníamos un grupo de representantes de dos comunidades que no eran incluidas en una consulta, que ordenó el tribunal local, y venían otros integrantes de otras comunidades indígenas donde, habiendo sido incluidos en la posibilidad de ser consultados, consideraban que se estaban vulnerando el derecho a la representación. Entonces, las pretensiones de una y otra de las partes son distintas y hay que tenerlos claros y hay que exponerlo así, y hay que exponerlas por separado y en un orden. En un orden sin mezclar las pretensiones y sin mezclar en consecuencia las causas de pedir de cada uno de ellos. Y respecto de cada uno, ¿qué decidió el tribunal local? ¿Qué obtuvieron o qué no obtuvieron en la instancia local? Con esto lo que vamos a tener en claro es cuál es el problema jurídico a resolver y vamos a delimitar la controversia en concreto, ¿no? De esta manera vamos a llegar al punto central, que es lo que sí tenemos que hacernos cargo como órgano de revisión. Siguiente, por favor. La quinta pregunta del qué, el cómo y el cuándo es cuál es la propuesta de solución que vamos a presentar, ¿no? Y en eso hay que explorar las posibles soluciones jurídicas. Hay asuntos que tienen más de una solución jurídica, pero unos tienen mayor peso y satisfacen mejor la pretensión y la causa de pedir. Por lo tanto, esa es la solución más completa y es por la que debemos optar. De tal manera que hay que considerar cuáles serían las consecuencias de la decisión propuesta, hasta dónde tendría efectos la solución que proponemos, y se refiere o debemos de referirnos en qué nos basamos para considerar esa propuesta. Podemos decir que nos estamos basando directamente en la interpretación de la ley, o podemos decir que inclusive estamos yendo más allá de la ley y que el apoyo de nuestra propuesta es una tesis de jurisprudencia de la Sala Superior o un precedente reiterado de Sala Superior. A eso se refiere la última de las líneas que delimita esta pregunta: el apoyo de la propuesta. ¿Cuál es nuestro sustento? Más allá de las pruebas del expediente, estamos hablando precisamente de cuál es el tratamiento desde la aplicación del derecho para darle materia y darle forma a esa solución. Siguiente, por favor. Leamos juntos y juntas esta nota del ministro en retiro, don Mariano Azuela Huitrón, porque además cobra vida y es totalmente cierta. Un buen secretario, una buena secretaria, lo hace a uno ser feliz, decía el ministro. ¿Por qué? Pues porque sabe uno, dice, que va a ver el expediente con todo cuidado, va a seguir los lineamientos que uno le da, va a ir avanzando para que cada vez su trabajo sea mejor, y entonces, pues es una joya preciadísima. Ministro en retiro, Mariano Azuela Huitrón.
las buenas secretarias de estudio y cuenta, los buenos secretarios de estudio y cuenta, son joyas preciadísimas para un tribunal como el nuestro. Así que en esta visión de dos preguntas detonantes que llevaron tal vez a comentarios muy profundos sobre muchos temas sobre los cuales podrán ustedes seguir abundando, es la presentación del esquema de la cuenta de los secretarios, de la importancia que quiero yo transmitirles que tenemos quienes somos secretarios y secretarios de estudio y cuenta, la importancia de nuestro trabajo, la relevancia para la calidad de las decisiones de un tribunal y el cumplimiento de los fines de un tribunal, el máximo tribunal, el máximo órgano jurisdiccional especializado en materia electoral, como es el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Yo les deseo que surja en ustedes el ánimo de ser excelentes secretarias y secretarios de estudio y cuenta, y que además en el día a día de ese trabajo lo disfruten con el convencimiento de que sus aportes son sumamente valiosos para una tarea esencial: impartir justicia de calidad, impartir justicia completa, oportuna e imparcial. Yo quedo a sus órdenes en el siguiente tiempo que tengamos, que no, en viernes no espero consumirme las 2 horas que faltan, sino tal vez entremos a un debate de 30 minutos más o menos, para que tampoco sientan tan pesado esta jornada, porque no les he dado ningún respiro ni receso en esta exposición, pero que abundemos en las preguntas que ustedes tengan y consideren, o los comentarios que ustedes tengan y consideren. De mi parte estoy a sus órdenes. Muchísimas gracias, magistrada Valle Aguilas Ocho. Lo dicho, a partir precisamente de las láminas que nos ha compartido, sin duda lo que hemos escuchado han sido no solamente consejos o tips, sino verdaderamente enseñanzas de lo que una buena secretaria, un buen secretario de estudio y cuenta tiene que hacer una vez que recibe el expediente, qué es lo que tiene que revisar, cómo lo tiene que revisar y cómo prepararse precisamente para esa entrevista con la persona titular y darle una cuenta en el mejor sentido de la palabra, que identifique ya no solo, como usted lo mencionó, pues los hechos, una mera relatoría o una mera narración, sino precisamente la identificación del problema jurídico que encierra ese expediente que tenemos. Una vez verificados, pues, que se actualizan los distintos presupuestos procesales. Pero bueno, mis compañeros y mis compañeras seguramente estarán ansiosos y ansiosas de poder intercambiar con usted algunas palabras en torno a dudas o comentarios que tuviesen a bien hacer. ¿Alguien que quisiera tomar la palabra? Al margen de, efectivamente, el viernes muy revolucionario que tenemos, Morgan Morales por aquí levantó la mano. Le pido si puede abrir su micrófono y... Bueno, ¿me escucha? Por favor, adelante, gracias. Buenas tardes, magistrada. Hola, Morgan, me da mucho gusto saludarte. Igualmente, magistrada. Yo tengo una duda. Una vez que se analizan los problemas, la jerarquización para tratar el problema. Si uno es auxiliar, es con el secretario de estudio y cuenta, muchas veces lo quieren plantear con el magistrado, pero es como una especie de temor, o muchas veces de otras ponencias tienen una crítica y uno no sabe que pueden tener razón, pero le da miedo. ¿Cómo debe uno conducirse en esos casos como buen secretario? Para no herir susceptibilidades, para respetar las opiniones. ¿Cómo conducirse, pues? A ver si entendí el sentido de tu planteamiento, porque puede tener dos.
Jerarquización para tratar el problema. A ver, en ocasiones hay que jerarquizar en el análisis propio de los planteamientos, pero si tú a lo que te refieres no es a ese análisis, sino como a esta suerte de que como auxiliar tú tienes una visión que no comparte tu secretario y que se queda con el secretario de estudio y cuenta y ya no sube a la ponencia, yo quisiera nada más que me aclares que es la segunda. Sí, de hecho es en el sentido de que muchas veces no llega tu opinión a donde deseas que llegue. Ya, te la entiendo perfecto. Te la entiendo perfecto. Yo empecé siendo oficial judicial. Yo tuve primero que como jefe inmediato a un actuario, después al secretario general de acuerdos, y nos puede pasar que estando como auxiliares, nosotros, colaboremos haciendo sí un análisis jurídico de los asuntos, sin ser secretarias o secretarios de estudio y cuenta, y les preparemos inclusive una opinión jurídica, o que nos pasen para elaborar dictámenes de proyectos circulados y que tú le pases al secretario una opinión y no la comparta y tú sientas un cierto grado de frustración porque estás más que cierto que tú tienes la razón. Yo te diría, cuando en esa primera aproximación buscas convencer y no lo lograste y no hay como mucha apertura al diálogo, hay que esperar un mejor momento, pero hay que seguir analizando. Si lo planteamos en el sentido que nosotros pensamos que era claro, si presenta de frente a la postura de nuestro superior inmediato, que no necesariamente es la magistratura, sino el secretario de estudio y cuenta que puede ser nuestro jefe, o la secretaria de estudio y cuenta que puede ser nuestra jefa, yo seguiría estudiando el caso para presentárselo de nueva cuenta y tratar de convencerle. Y sí es un respeto a esta forma de pertenencia a un equipo. Les voy a decir algo que suena poco ortodoxo. Tener una idea correcta, pero no plantearla de manera correcta, o no plantearla en el momento correcto, o retar como yo tengo la razón y usted no la tiene, es una forma poco inteligente de buscar que se nos escuche. Lo que hay que hacer es mantener tu convicción, reforzarla, tratar de entender por qué puede no coincidir contigo o no en este asunto. Y en su momento buscar esta nueva aproximación al diálogo. Brincarnos, así por eso dije poco ortodoxo, brincarnos a nuestro superior jerárquico para tratar de convencer a la magistratura, no es parte de la regla no escrita de respeto a la pertenencia de equipo y de lealtad y de respeto a nuestro superior inmediato. Sin embargo, yo no las invito a que se queden como perdiendo el debate, sin darlo. Hay que darlo, pero hay que darlo con mucho respeto. En una ocasión yo recuerdo que estaba ya en la ponencia del magistrado Carrasco y había secretarias de estudio y cuenta súper experimentadas como Marcela Fernández, que lleva como 20 años ya para ese entonces siendo secretaria de estudio y cuenta, súper mega estudiosa, y había una auxiliar que tenía como 2 o 3 años que había entrado a la ponencia, pero súper activa y proactiva. Y entonces un día, no sé cómo se metió a la oficina del magistrado y le dijo, es que la licenciada Marcela, la licenciada Valle, el licenciado Rico, así como todos los antiguos, no tienen razón, fíjese. Porque yo creo, al magistrado primero le extrañó muchísimo y dijo, pues mira, osadía la de la chica, pero no tenía razón, dice lo que me planteó. Busquemos estar ciertos que tenemos la razón, para entonces dar el debate, para entonces sí tratar de superar como cerrazones que a veces no tienen ninguna mala fe, sino lo poco oportuno del momento en que lo planteamos o del modo en que lo planteamos. Por eso dije que iba a ser muy poco ortodoxa en mi comentario.
No pasó nada, no le jugamos la ley del hielo a la chica que era la auxiliar nueva, que era muy impetuosa y creía que ella tenía toda la razón. Pero la verdad sigue siendo una anécdota, seguramente si nos vemos Marcela, yo, Toño, nos reiremos mucho de esa ocasión que pasó. No es una afrenta, debe de haber apertura, pero hay que saberse inteligentes en no plantearlos como retando la inteligencia también de otras personas que tienen tal vez más camino andado que nosotras y que nosotros. Nadie tiene la verdad absoluta, todos podemos estar en un error. Yo, por ejemplo, les digo mucho a mis secretarios y secretarias de estudio y cuenta y a toda la gente en mi ponencia, inclusive Morgan no me dejará mentir porque estuvo en el equipo de la Secretaría General de Acuerdos cuando yo fui titular. El error humano, cuando ocurre, de preferencia que ocurra en una falsa apreciación antes de presentar un proyecto, hay que aclararlo de inmediato. Nunca tengan pena de decir, creo que me equivoqué, no vi esto, porque se vuelve una bola de nieve que no es controlable después y se vuelve un error judicial. Más vale poner una cara de me estoy muriendo de la pena, pero no vi esto, a que por no asumirlo generemos un problema que transita y que trasciende a la calidad del trabajo y a la responsabilidad y vaya hasta un tema de perjudicar a su titular en un plano de responsabilidad, hay que decirlo, por nuestra pena o temor al reconocimiento del error. El error se tiene que atajar, se tiene que buscar que no vuelva a ocurrir. Y con esto lo que les quiero decir es, siempre cuando identifiquen que alguien puede estar en un error, su superior inmediato, busquen no quedarse callados y decir de manera respetuosa, oiga, creo que aquí hay esto, no sé si lo estemos dejando de ver o no sé si mi preocupación es fundada o no, pero me gustaría que tomara en cuenta esta situación, esta constancia que yo no le dije antes o esta constancia que parece no estar siendo vista, tanto en nuestros dictámenes como en nuestros proyectos. Y vuelvo al comentario, en Secretaría General de Acuerdos éramos en proceso pues 110 personas y la plantilla creo que era de 40, crecíamos como en un 60 o 70%. Teníamos personal temporal que tenía que hacer un trabajo específico pero que se podían equivocar y lo primero que yo les dije es, nunca nadie se calle un error, es preferible saber que el error existió y enmendarlo a que el error crezca y generemos un error judicial del órgano. En las ponencias yo les aconsejo a mis secretarios y a mis secretarias y se los pido que sientan con la confianza de ir y decirme, magistrada, me equivoqué, o usted tal vez no está viendo esto, o tal vez usted piensa que está así el asunto, pero no lo está. Que me corrijan si me tienen que corregir, que me puntualicen cuando me tengan que puntualizar y que tengan la confianza para hacerlo. Porque el trabajo en equipo de ponencias, identificando que tal vez estamos en una óptica un poco sesgada, nos va a evitar ese tipo de errores. Por eso les vuelvo a decir, más vale pasar una pena enorme, 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 a no parar un error en un asunto. Eso es ser ético y se agradece. Y desde luego procurar tener mucho cuidado, no volvernos a equivocar. Y si nos volvemos a equivocar, que no nos volvamos a equivocar en la misma cuestión, porque entonces no fue un error, fue una falta de cuidado. Y eso es también parte de las cuestiones que me parecen importantes que debemos de tratar. La confianza para el diálogo, para el debate, pero siempre respetuoso. Siempre respetuoso, porque también nuestra función es una función muy formal de todos profesionales del derecho, pero algunas y algunos con más habilidades o destrezas o con mucha más carrera judicial, pero eso no significa que no podamos plantearnos que estemos ubicados en una inexactitud y que lo aceptemos. Eso es bien importante y propiciar eso es parte de la inteligencia que tienen que tener como parte de un equipo de trabajo siempre, cualquiera que integren. Así que Morgan, pues yo te diría, ¿cómo le haces? Pues síguele insistiendo a que atiendan cuál es tu duda genuina o que te lo expliquen diferente, pero sobre todo buscar ver si la percepción es errónea nada más, porque sí,
o no. Yo dudo que sea errónea nada más porque sí. A lo mejor estamos dejando de ver otras circunstancias, otros particulares que a un asunto le dan un tratamiento diferente. No tenemos trajes a la medida, ni cajones desastre en el que todo cabe igual y todo se costura igual y todo se finiquita igual. En materia electoral, en ciertas circunstancias cambian la perspectiva de solución viable y sostenible, ¿no? Entonces, ese sería mi comentario a tu pregunta, Morgan. Gracias. A ti. Muchas gracias. ¿Alguna compañera más? ¿Algún compañero que tenga alguna duda, algún comentario, aprovechando precisamente pues este tipo de buenas orientaciones que nos da la magistrada Valle? Es 20 de noviembre, dicen los alumnos y las alumnas. Rosario levanta la mano. Yo los entiendo, por favor. Las entiendo. Nada más es un comentario, magistrada. Muchas gracias por todos los tips que nos ha proporcionado. En mi experiencia en el tribunal, a manera de título personal, he visto que a veces este tipo de orientaciones, explicaciones y puntualizaciones a veces no se dan porque la misma materia a veces no te lo permite por el trabajo, porque a veces sí se complica que alguien te oriente, que alguien te vaya llevando de la mano. Y creo que es la primera vez que se da esta oportunidad, este curso, para que los titulares, al final de cuentas, te orienten, te especifiquen qué debes de hacer para que no cometas errores y qué debes de mejorar. Yo le agradezco mucho esos tips que nos ha proporcionado y gracias a la Escuela Judicial que sí está haciendo esto. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Nosotros aprendimos de nuestras propias vivencias durante muchos años y si de algo les sirve, pues lo que yo visualizo, lo que les pueda compartir como pautas, para mí es un privilegio hacerlo. Yo he estado en esta carrera muchos años, he pasado por muchas cosas, he visto muchos escenarios y me parece que lo más importante es primero tener la confianza no solo la confianza, la visión de pertenencia a un equipo basado en fortalecer al equipo y el punto de las cuestiones de aprendizaje, de si hay o no posibilidad de que alguien te explique en mayor o menor medida. En ocasiones es verdad que tenemos que ser autodidactas y que los asuntos nos van haciendo precisamente parte en el camino del aprendizaje, parte de ir avanzando. Pero buscar cuando se da la oportunidad del tiempo, de una retroalimentación o de reuniones de retroalimentación entre ponencias, ayuda muchísimo porque le entiendes de fondo cuál es la lógica o la visión de un punto de derecho que tú no entendías por qué estaba tratado de tal o de cual manera. Yo de verdad reconozco mucho la finalidad de este curso, que les vuelvo a decir, creo que cuando yo vi los temas que iba a tratar, yo dije, Dios mío, yo tengo 2 horas para contestar una pregunta que podría como verla desde diferentes aristas, pero sobre todo como más en un taller, y para mí era un reto, pese a que he hecho esto toda mi vida. Para ustedes que lo quieren empezar a hacer, qué bueno que les aporte cuando estuvo el magistrado Silva y en cada una de las sesiones previas, que pongamos en blanco y negro cuáles son este tipo de handicaps o de cuestiones importantes a cuidar o a explorar o a construir juntas y juntos. Entonces, de verdad que si este era el propósito de la escuela judicial electoral, pues yo me quito el sombrero porque inclusive a mí me hizo darme cuenta que podíamos hablar de muchas cosas que son prácticas, pero que hacen la diferencia en cómo ejercer la función. Y solo lo aprendí gracias a ustedes y gracias a este curso. Así que la agradecida soy yo quedo a sus órdenes y les vuelvo a insistir, en mí tienen una compañera del Tribunal Electoral, una eterna secretaria de estudio y cuenta, que le encanta hacer sentencias y que me gusta
aprender de todas y de todos, y yo les invito a que siempre tengan esa apertura de aprendizaje mutuo, a que se apoyen entre secretarias y secretarios de estudio. Nos apoyábamos mucho en nuestras dudas, a veces íbamos a los cubículos de otros a preguntar, a veces llegaban a nuestro cubículo a preguntar, ¿y tú cómo ves esto? Entre secretariado y entre personal del tribunal se aprende también mucho, porque debe de haber esta mística de trabajo colaborativo. Así que, bueno, pues en esa colaboración cuenten conmigo siempre en lo que pueda aportar. Yo les agradezco mucho su interés en hacer este tipo de cursos, de participar en ellos y de preguntar más en ellos. El que pregunta no se equivoca. Quien se queda callado con muchas preguntas y después no zanja esas dudas, nada más va creciendo la montaña de dudas, y esa montaña a veces no nos deja pasar al siguiente nivel. Nunca se queden con esas dudas, no acumulen dudas, acumulen experiencias, acumulen conocimientos, entiendan la lógica del derecho, la lógica de la función, siéntanse muy orgullosas y muy orgullosos de contribuir a ellos, de trabajar en una institución que este país amerita que sea una institución de súper calidad. Y para eso están sus mejores y sus mejoras secretarias de estudio y cuenta, que van a ser todas y todos ustedes. Muchas gracias, magistrada. Don Eric Núñez tiene también levantada la mano, por favor. Hola, muy buenas noches a todos. Magistrada, muchísimas gracias. Sus aportaciones son muy interesantes. Digo, yo tengo la fortuna de pertenecer a una ponencia y de verdad que a veces hay dudas que ahorita durante todo este desarrollo de la charla, híjole, me quedan más dudas que incluso hasta respuestas. Y digo, Dios mío, ¿no? Una de tantas, por ejemplo, pasa cuando de repente a nosotros los auxiliares, pues nos toca como ver este tema de las improcedencias, que es como lo más común que nos puede tocar llegar a hacer, si bien nos va, ¿verdad? Por ejemplo, a mí me queda mucha duda en razón de cuando en algún momento solicitan en aplicación de normas al caso concreto, cuando no hay un sistema de precedentes muy instaurado, de que pues tenemos la figura de certiorar y todo esto, pero no sé si usted pudiera compartirnos algún tip de sobre esa agudeza al momento de ver si es importante pronunciarse respecto de algún tema, que la novedad, o sea, hacia dónde podría llevarnos la novedad, qué tan factible o qué sentido deberíamos de tener al momento de analizar una demanda para decir, sí, a esto hay que entrarle y hay que pronunciarnos sobre esto, o saben que pues esto no hay alguna otra improcedencia y pues que se vaya, que las salas regionales se pronuncien, el tribunal local, o, ¿sabe? No sé si me explico en la pregunta, es como estas dudas de repente pasa que mucho es que están aplicando esto mal, y a veces ni siquiera es como que haya pasado, ¿no? A lo mejor son cuestiones de legalidad o son cuestiones que ni siquiera contestan en el caso concreto. ¿Cómo hacer esa fineza y delimitar esa entre que lo que me están diciendo la demanda es cierto y tal vez que nada más es una cosa artificiosa, porque también pasa? No sé si me expliqué en mi pregunta, magistrada. Muchas gracias y muy interesante participación. Muchas felicidades, de verdad, muy nutrida aportaciones. Muchas gracias. Miren ustedes, les voy a tratar de explicar en lo más sencillo posible esa pregunta que es muy compleja, que nos acaba de hacer Eric, y te lo agradezco, Eric. En el tema de inaplicación de normas y la forma en que se plantea la casi evidente, así marcada inconstitucionalidad de una norma, en ocasiones hay un truco en la visión en que le debemos de tener nosotras y nosotros como parte del tribunal. Acuérdense ustedes que la estrategia de litigio es persuadir al operador jurídico, persuadir, convencer de que tienen la razón, para efectos de que inclusive en nuestro inconsciente empecemos a buscar como reafirmar que tienen la razón. Hay un vicio en el que se incurre cuando queremos, a partir más que de una norma inconstitucional, un acto que parece restringir derechos, nos invitan o nos quieren invitar en las demandas a hacer un análisis
de una posible inconstitucionalidad o falta de regularidad de constitucionalidad cuando estamos en un plano de legalidad, porque lo que estamos analizando es el acto y no la norma. Y esa es la tentación mayor, porque nos hacen ver una injusticia, una arbitrariedad y una cuestión tan abiertamente contraria al margen de protección que conocemos del derecho, que ahí queremos ir avesadamente a decir, claro, es inconstitucional, y resulta que es un tema de legalidad. Ojo con ello, ojo con ello. Mínimos requisitos de planteamientos de inconstitucionalidad de normas o de inaplicación. ¿Contra qué precepto de la Constitución lo vamos a contrastar? Porque si me dicen que con el 14 y el 16, perdónenme, me gana una sonrisa. No. Claro que no. Entonces estamos hablando de indebida fundamentación y motivación, etcétera. Eso es legalidad. La inaplicación de normas se da por una restricción injustificada de derechos fundamentales. Y hay restricciones justificadas, hay derechos que no son absolutos. Por ejemplo, el primero que se me viene a la mente, el de libertad de expresión. Y cuando nos dicen en la exposición del caso de una magnificencia en la forma en la que un acto de autoridad es violatorio de ese acto, y entonces el artículo que lo funda debe ser declarado, paren todo su ímpetu de ser proteccionistas de una arbitrariedad que sí es nuestra tarea, pero para identificar en qué plano debemos de analizarlo. La forma en ir paso a paso viendo si está justificada la intervención de un tribunal para si asomarse al examen de control de una norma, lo da la Corte. Y son al menos 6 pasos para antes de llegar a esa inaplicación. Entonces, la tentación de nuestro ser justicieros no es el mejor radar para ir a un asomo de una cuestión de legalidad desde un punto de vista incorrecto, visualizándolo como un planteamiento de inconstitucionalidad. Versus caso contrario, cuando abiertamente una norma es inconstitucional y que no necesitamos que nos indiquen que tenemos que hacer este control. Por ejemplo, recuerdo casos en la sala superior, bueno, más bien en la Corte. En la Corte, por ejemplo, en acciones de inconstitucionalidad con reformas legales en el plano estatal, en materia electoral, donde se exigen más requisitos para la residencia de un candidato o para acceder a un cargo que los que prevé la propia legislación, la propia Constitución Federal, ¿no? Y ahí sí pueden ustedes tener la tentación de hacer un control de regularidad constitucional, porque pueden estar frente a una restricción abierta y claramente arbitraria del derecho de participación, por ejemplo. Pero no nos compremos la historia y los hechos y no nos compremos que es el acto de autoridad lo que nos da para ser abiertamente ilegal, abiertamente arbitrario, abiertamente contrario a la norma, pero no necesariamente estar fundado en una norma inconstitucional. ¿Vale? Cuestiones que vamos a ver también que son un tema de debate. El exceso de facultad reglamentaria de las autoridades electorales administrativas, por ejemplo. Y ahí yo les diría, va materia de otro curso, pero básicamente cuando precisamente a partir de tu pregunta, lo que veamos es que no es una cuestión de inconstitucionalidad de un reglamento o de un acuerdo del INE, sino que estamos en el plano del exceso de facultad reglamentaria, que el reglamento va más allá de lo que la ley posibilita y que la facultad reglamentaria se rige por 2 principios básicos: reserva de la ley y ¿cuál otro? ¿Sí se lo saben? ¿Quién se lo sabe? Ayúdales, Carlos. Acá con los compañeros, entonces. No, legalidad. No. ¿Quién da más? ¿Morgan? Vamos legalidad. a hacer... No. ¿Cuáles son los 2 principios que rigen las facultades reglamentarias? Subordinación.
Reserva de ley y subordinación jerárquica a la ley, ¿no? Tampoco eso es tema de constitucionalidad, si se dan, digo, de control de constitucionalidad. Y no va a llevar a una inaplicación. Vamos a medirlo en el término de exceso de facultad reglamentaria, que es otra cosa. Bueno, ese tipo de cuestiones, después de un tiempo, ustedes se van a dar cuenta que manejan un abanico de temas en el que todo se desdobla con la lógica de la figura jurídica que analizan. Y que los planteamientos no siempre son pulcros técnicamente o direccionados inclusive como al cajón donde lo queremos clasificar. El acto impugnado no va a ser a veces evidente o va a estar mal identificado, por ejemplo. O los agravios van a estar inmersos inclusive en los antecedentes. O un planteamiento de inconstitucionalidad que creemos que es de inconstitucionalidad, eso es una sola mención, es una mala expresión o una expresión imprecisa de la demanda. No todo como se diga o porque se mencione o se refiera a uno de estos términos o figuras jurídicas, tenemos que ver si está planteado realmente en ese contexto. No por la sola mención nos vayamos en banda. Nos pasaba en la sala superior, tuvieron que hacer un acuerdo general, donde cuando se citaban los fundamentos de la facultad de atracción y no se decía que se pedía facultad de atracción, teníamos o no que pronunciarnos, o las propias salas regionales, y decían, si solo citaron los fundamentos, pero no hay una claridad de que solicita la facultad de atracción, no manden los asuntos a sala superior. Lo mismo ocurre con las demandas de todos los órganos que se presentan en tribunales locales o las salas regionales. No esperemos que siempre el acto reclamado sea solo el que se identifica en el apartado de acto reclamado. Puede derivarse de la exposición del caso otros actos que se deben de tener como actos destacadamente reclamados, llamamos nosotros, o evidentemente también como parte de los actos reclamados. Y por eso iniciamos el día de ayer hablando de una lectura integral del escrito de demanda, no de una lectura literal o de una lectura buscando que quienes acuden ante nosotros presenten demandas con esta pericia y esta precisión. Volvemos a un punto que es muy importante. Los partidos políticos tienen un cuerpo jurídico dentro de su estructura. Las y los ciudadanos no. En muchas ocasiones, las demandas de las y los ciudadanos o de las comunidades indígenas no necesariamente cumplen con esta parte técnica estricta de los planteamientos y ahí el órgano jurisdiccional tiene que interpretar la demanda. Lo mismo ocurre con lo que nos dice Eric. ¿Cómo sé si realmente me está haciendo este planteamiento de inconstitucionalidad o cómo sé que yo como órgano tengo que advertirlo? Pues precisamente buscando entender el contexto general de la demanda, la pretensión o la evidencia de una norma contraria al orden constitucional, pero restrictiva de derechos fundamentales, por supuesto, y o el planteamiento en ocasiones inocuo o en ocasiones impreciso o inexacto de entrar a un estudio de inaplicación de una norma por considerarla contraria a la Constitución, que ni siquiera nos dice que qué precepto de la Constitución es el que le resulta contrario a él, ¿no? O por qué razón el derecho se estima que está siendo restringido de manera injustificada con esta norma en particular. Normas que no actos de autoridad. Los actos de autoridad no son susceptibles de un examen propio de la confronta de la regularidad constitucional de las normas. Tienen que ser parte fundante o fundamento de ese acto, pero resulta que a veces, y en eso nos critican mucho los académicos y con razón, en ocasiones hacemos control de constitucionalidad de actos y no de normas. Y eso es un error técnico que podemos a veces someter a este test de razonabilidad, de proporcionalidad, buscando una justificación del argumento. Pero entonces hagamos ese test para justificar el argumento y no copiemos el test de inaplicación de normas o de control de regularidad constitucional de normas de frente a actos, cuando lo que se nos pide es identificar si el acto es en sí mismo pues contrario a derecho y restrictivo de la forma en que en el derecho está
protegida esa garantía o ese derecho fundamental. Este es el esquema que yo les podría decir que debemos de tomar en cuenta. Muchísimas gracias, magistrada. Híjole, qué interesante y no tengo más que decir. De verdad, muchas felicidades, muchas gracias. Gracias. Muchas gracias a ustedes, ha sido un gusto. Y no sé si haya más preguntas o ya nos despedimos. Yo aquí puedo estar, no tengo ningún problema, pero lo importante es que estemos compartiendo algunas inquietudes en este viernes 20 de noviembre. Buenas tardes, magistrada. Don Jesús Espinosa. Magistrada, buenas tardes y gusto en saludarle de nueva cuenta. Hola, Jesús. Pregunta, bueno, tengo entendido que la reforma, la propuesta de reforma judicial se quiere transitar de un sistema de precedentes, dejar fuera un poco el sistema de jurisprudencia. Si llegáramos a transitar en ese punto, ¿cuál sería o cuáles serían los puntos que como Secretariado de Estudio y Cuenta tendríamos que tomar en consideración? No escuché la primera parte de la pregunta muy clara, no sé si todas y todos lo escucharon, pero creo que te referías a que la reforma en el Poder Judicial le da la fuerza al precedente más que a la revisión o al cerciorari. Así es. ¿Quieres adelantar albricias de lo que todavía no existe? Muy bien, es interesante. Yo creo que esa reforma tiene un propósito valioso que hemos tratado hace un rato aquí. Quiere como dar mayor certezas jurídicas. Busca como generar una línea muy al estilo de los precedentes norteamericanos, en donde el enunciado interpretativo que da lugar al precedente, esta verdad como sólida respecto a de lo que debe ser en cuanto a una figura del derecho en particular o un derecho en particular, no está a discusión porque es la base. En nuestro sistema lo que debemos de entender como esta suerte de pasar al respeto y al peso del precedente como un punto de partida, no siempre nos va a limitar en el ejercicio libre del análisis de otras figuras donde no haya precedente o donde el precedente no resulte del todo aplicable, y más en materia electoral, ¿eh? O sea, no nos va a limitar tanto en señalar que cuando by the book o exactamente como el precedente tenemos que resolver todos los asuntos, necesitaríamos tanta similitud o tanta ausencia de diferencias que nos justificara el uso del precedente. Y yo creo que no lo debemos de entender como a pie juntillas o a rajatabla, o en qué materias o en qué casos sí se pueda dar, ¿no? Yo creo que no nos va a hacer casi como unas máquinas reiteradoras de verdades absolutas o de definiciones dadas en otros casos. Me parece que eso difícilmente podría tener cabida tal cual en la materia electoral. Yo creo que busca un mínimo base de constancia y de certidumbre y de garantía de certidumbre jurídica sobre cuestiones esenciales del derecho, como las causas de improcedencia, como la legitimación, porque en la casuística, como tú bien lo sabes con la experiencia que tienes, cada asunto por sus particularidades amerita un tratamiento diferenciado. Eso sería lo que te podría decir por ahora, de reserva de ver en qué forma se termina de matizar esta suerte de llamado a fortalecer la certeza jurídica. Ok, gracias y gusto en saludarle. Espero verla pronto. Que así sea, Jesús. Pues muchísimas gracias, magistrada Valle Aguilas Ochoa. Si no hubiese algún otro comentario, alguna otra mano levantada, alguna otra pregunta que se le quisiera formular a la magistrada. Si no fuese así, pues no me resta, señora magistrada, sino agradecerle
no solo la exposición, que ya es por sí misma muy valiosa, sino sobre todo esta gran actitud de compartir con todos nosotros precisamente eso que bien usted sabe, esa experiencia que bien usted tiene y que en buena medida es lo que pues en la escuela judicial, a partir de precisamente las orientaciones que recibimos de quienes integran la sala superior, pues nos ha llevado a tratar de armar este curso precisamente con esa pretensión. Le agradezco muchísimo a todas y a todos mis compañeros su presencia y pues precisamente para que se note ese agradecimiento, invitaría a mis compañeras, a mis compañeros a abrir los micrófonos para, insisto, ofertarle un cerradísimo aplauso de agradecimiento. Muchas gracias, magistrada. Muchas gracias. Muchísimas gracias, magistrada.